Eh, yo iba por el mismo eje que Roberto, pretendiendo un poco volver a lo que es la formación laboral, ¿no? Y los desafíos de encarar esa etapa, pero digo, si es posible eh, pensar un salto cualitativo de esa etapa, en el sentido de que desde el movimiento de las organizaciones de los trabajadores, digo, en Uruguay puede ser el PIT-CNT, en Argentina la CTA, la CGT, digo, los movimientos de trabajadores, los movimientos territoriales, eh, es posible y acompañados por la academia, como pueden ser las universidades públicas, digo, es posible de pensar una formación eh, que ponga, digamos, en juego saberes que después puedan ser utilizados para, por ejemplo, desarrollo de programas en los trabajos, en las empresas, que después incluso puedan hasta ser vendibles, ¿no? Como parte de una aplicación, ¿sí? Digo, hoy en el mundo de las aplicaciones, digo, me parece esos desarrollos tecnológicos que pueden servir, digamos, como pensado desde los trabajadores, ¿sí? Y que tengan no solamente el beneficio de lo que puede ser la ganancia a la empresa, sino que además sea pensado en base a una mejor utilización para los trabajadores y además pensada también para los usuarios, o sea, con el triple, digamos, beneficio. Digo, ¿es posible pensar en algo así, que nos adelantemos y que no siempre estemos formándonos en base a lo que la demanda capitalista tiene como meta? Extremadamente difícil, seguramente muy difícil, porque casi todos los factores objetivos, las costumbres, los intereses, los grupos de poder, casi todo juega en contra. Pero si no lo hacemos, y lo más probable es que no seamos capaces de hacerlo, si no lo hacemos, la descalificación de los trabajadores va a ser un proceso cada vez más grave. Un amigo mío, viejo militante, siempre dice frente a estas cosas, el problema es que hemos pasado de una etapa en que los trabajadores eran explotados y en términos clásicos al capital le convenía tener un ejército de reserva, a una etapa más difícil, en la cual buena parte de la gente ni siquiera es explotada, y espero que se entienda bien en qué sentido tremendo estoy diciendo esto, ni siquiera es considerada necesaria desde el punto de vista de las necesidades de reproducción del capital, simplemente es sobrante. La gente sobra en el contexto actual, decía este amigo a quien estoy citando de memoria y a la distancia. En ese contexto, creo que las tendencias son embromadas y que el COVID va a, ya lo mencionábamos la vez anterior, lo va a agravar todo esto. Por lo tanto, ¿es posible? No sé, lo veo extremadamente difícil, pero absolutamente imprescindible, y no creo que sea más difícil que otras cosas que el movimiento obrero logró hacer. Construir sindicatos era muy difícil. Disputarle el absoluto predominio a los patrones en las fábricas era muy difícil. Conseguir que todo el mundo votara era muy difícil. Movimiento obrero, el movimiento feminista, el que mencionábamos hace un momento, probablemente los dos más grandes actores de cambio en la historia contemporánea como movimientos sociales, han logrado cosas extremadamente importantes. Ahora, esta yo creo que no la pueden lograr si no es viable, además de prestarle mucha atención desde la izquierda y desde
direcciones de los movimientos sindicales se le presta desde el mundo académico. Y en el mundo académico los incentivos no son hacia allí. Está sí la tradición, gloriosa tradición, y para mí querida tradición, de las universidades públicas latinoamericanas, pero en realidad el sistema de incentivos que predomina dentro del mundo académico no hace que si tú, Roberto y yo seamos docentes universitarios, dediquemos nuestro tiempo a la difícil tarea de imaginar nuevas formas de enseñar para gente veterana que está además trabajando y que hay que enseñarle de otra forma. Tú, Roberto y yo, si somos docentes universitarios y estamos en una situación complicada respecto a la renovación de nuestros contratos, vamos a hacer cosas que sean más reconocidas. Acá hay una batalla muy grande por transformar, diría yo, un mundo que tú conoces mejor que yo, el mundo de las conducciones sindicales, pero también por transformar un mundo que yo conozco bastante, el mundo de las universidades públicas, donde se hacen no pocas cosas, pero donde se le presta más un servicio retórico que práctico a esta idea de la generalización de la enseñanza avanzada vinculada con el trabajo. Para mí no hay nada más sintomático y simbólico de lo que es una concepción de izquierda que eso. Pero la veo difícil, compañero.